vamos a ver la diferencia entre el ejercicio y la taquicardia cuando graficamos cómo está el gasto cardíaco versus la frecuencia. Entonces, en el eje de las X vamos a poner la frecuencia cardíaca, y en el eje de las 10 vamos a tener el gasto cardíaco. Ahora recordemos que el gasto cardíaco es igual al volumen latido por la frecuencia cardíaca, heart rate, por la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a tener una gráfica como así. Digamos, esto es la condición fisiológica del corazón o los mecanismos regulatorios del corazón. Si estamos en ejercicio, vamos a tener una gráfica como así. Entonces ahora sí vamos a ver qué quiere decir cada una de las gráficas. Aquí, esta gráfica o esta parte que tienen en común las dos gráficas es si aumenta la frecuencia, va a aumentar el gasto cardíaco. Entonces, aumento de la frecuencia es un aumento en el gasto cardíaco. Y aquí estamos manteniendo el volumen latido igual. Si el volumen latido no lo cambiamos y aumentamos la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tenemos un aumento en la frecuencia cardíaca, y está aumentando el gasto cardíaco. Hasta aquí van igual las dos curvas. Ahora, ¿qué pasa si estamos en ejercicio? Si estamos en ejercicio tenemos aumento de la frecuencia, obviamente, y tenemos vasodilatación de las arterias que van a dar a los músculos. Entonces aquí hay vasodilatación. Ahora no importa mucho esto de la vasodilatación. Aquí lo importante es que este va a ser un mecanismo compensatorio. O sea, mientras aumenta la frecuencia durante el ejercicio, podemos seguir aumentando el gasto cardíaco. Entonces aumenta la frecuencia y sigue aumentando el gasto cardíaco, porque aquí tenemos mecanismos regulatorios. Y aquí si tenemos suficiente tiempo, o en este aumento de frecuencia, tenemos suficiente tiempo para que los ventrículos se llenen, o no para que los ventrículos se llenen de sangre, bueno, sí aparte, pero también para que el ventrículo tenga suplemento de sangre. Recordemos que, si aquí está el corazón, recordemos que en la diástole es cuando se hace la relajación de los ventrículos, y esto es cuando la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos. Y también en la diástole es cuando le llega sangre al ventrículo para suplirlo, no sangre para trabajarla. ¿Qué es esta sangre? La sangre que pasa de la aurícula al ventrículo es sangre que el ventrículo va a trabajar, o sea, la va a expulsar, pero de esa sangre no se nutre. Bueno, nada más del endocardio, nada más la partecita del corazón que está en contacto con la sangre. Pero bueno, generalmente, la mayor parte del ventrículo no se nutre de esta sangre que está trabajando, se nutre de las coronarias que van aquí en la superficie. Pero están en la superficie, y como está en la superficie, cuando el ventrículo hace contracción, comprime a las arterias. Entonces, mientras todos los órganos son irrigados en la sístole, que es cuando el ventrículo expulsa la sangre y la pasa a la aorta, el corazón es irrigado cuando está en la diástole. Entonces, cuando está en la diástole es cuando el ventrículo va a recibir sangre para nutrirse. Y la diástole, o la duración de la diástole, va a ser inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca. Esto es, si aumentamos la frecuencia cardíaca, obviamente el ventrículo tiene menos tiempo de relajarse, o sea, se tiene que relajar más rápido para poder contraerse otra vez y relajarse otra vez y volver a contraerse, porque está aumentando la frecuencia. Entonces aumentan las veces que el ventrículo se tiene que relajar y contraerse. Entonces la duración de la diástole y también de la sístole, pero la duración de la diástole va a disminuir, y en la diástole es cuando se irriga el corazón, o sea, cuando el corazón se nutre de sangre. Entonces si disminuimos la diástole, si disminuye la diástole, esto disminuye finalmente el gasto cardíaco. Por dos razones. Una, porque al ventrículo izquierdo le va a estar costando trabajo expulsar la sangre porque no se está nutriendo bien. Y otra, porque la diástole es cuando la sangre pasa de la aurícula al ventrículo. Entonces, si tenemos menos duración de la diástole, pues menos sangre va a pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces, aquí cuando tenemos una taquicardia o una arritmia, que tenemos mucho aumento de la frecuencia cardíaca, en donde nada más aquí lo que está pasando es un aumento de la frecuencia cardíaca y no estamos aumentando el volumen latido. De hecho, el volumen latido va a disminuir, como ya lo puse en otro video. Entonces tenemos un aumento en la frecuencia cardíaca, y como tenemos que esto nos hace menos duración de la diástole, pues menos sangre va a pasar de la aurícula al ventrículo, y por tanto menos sangre va a pasar del ventrículo a la aorta que está aquí. Entonces va a disminuir el volumen latido. Y es más el efecto que tiene el volumen latido en este caso. Entonces el gasto cardíaco disminuye. Primero van a estar equilibrados, entonces se va a mantener. Y luego, ya con un aumento más de la frecuencia, el volumen latido va a empezar a disminuir. Entonces aquí empieza a disminuir. Entonces esto es cuando tenemos
arritmias o cuando tenemos taquicardia. Cuando tenemos taquicardia, digamos, no tenemos los mecanismos compensatorios que están en el ejercicio que hace que podamos aumentar el volumen latido. Aquí, al principio tenemos un aumento en la frecuencia, nosotros un aumento en el gasto cardíaco. Ahí no especialmente tenemos, o bueno, sí, obviamente disminuye un poquito la duración de la diástole, pero no especialmente afecta al gasto cardíaco, porque tenemos un aumento en la frecuencia, pero bueno, aumento en la frecuencia y lo multiplicamos por el volumen latido. Aquí no especialmente no hubo alteración en la diástole. Si empezamos a aumentar más la frecuencia cardíaca, empieza a disminuir el volumen latido, pero al principio pues están equilibrados. Entonces el gasto cardíaco no aumenta, sino que se queda constante el gasto cardíaco. Y si aumentamos mucho más la frecuencia cardíaca, tenemos mucha disminución de la diástole, que es cuando la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y luego en la sístole, esta sangre que se ha quedado en el ventrículo izquierdo, bueno, no toda, pero parte de la sangre que ha pasado de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo va a pasar a la aorta. Y si tenemos que menos sangre pasó de la aurícula al ventrículo izquierdo, porque tuvimos disminución de la diástole, menos sangre va a pasar del ventrículo izquierdo a la aorta. Entonces el volumen latido va a disminuir. Y también porque al ventrículo izquierdo le va a costar más trabajo expulsar la sangre, porque no se está irrigando tanto de sangre. No está siendo irrigado tanto de sangre porque aquí están las arterias. Las arterias que son comprimidas en la sístole, y en la diástole, cuando el ventrículo se relaja, es cuando se nutre el ventrículo. Y si tenemos disminución de la duración de la diástole, entonces tenemos menos duración en la cual el ventrículo es irrigado por las arterias. Entonces va a disminuir el volumen latido. Entonces si disminuye el volumen latido y aumenta la frecuencia cardíaca, pero está disminuyendo más el volumen latido del impacto que tiene el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces por eso aquí baja. Aquí, aunque seguimos aumentando la frecuencia cardíaca, ahora el gasto cardíaco va a disminuir. Y esta es la diferencia en el ejercicio. En el ejercicio no llegamos a tener frecuencias tan altas como un ataque cardíaco, que puede ser como de 190 o puede ser 200 o puede llegar como a 220. Esto ya sería, por ejemplo, el paciente ya no podrá llegar a esto, pero en ataque cardíaco esto será lo que pasaría. Si aumentamos muchísimo la frecuencia, el gasto cardíaco empezaría a bajar. Por eso no podemos tener tanto aumento de frecuencia. Pero bueno, y en el ejercicio no llegamos a tanto aumento de la frecuencia, entonces en el ejercicio seguimos esta gráfica, porque no tenemos no tenemos demasiado aumento en la frecuencia que nos empiece ahora a contrarrestar la disminución del gasto cardíaco. Entonces, en ejercicio, mientras aumenta la frecuencia, aumenta el gasto cardíaco. Y ahora en la taquicardia, si aumentamos la frecuencia, pues sí, empieza a aumentar el gasto cardíaco. Si aumentamos más la frecuencia, nos empieza a hacer una disminución en el volumen latido, pero aquí se empiezan a equilibrar. Y si aumentamos más la frecuencia cardíaca, el volumen latido baja más de lo que aumenta el gasto cardíaco. Entonces baja de lo que aumenta la frecuencia. Entonces baja el gasto cardíaco. Entonces, por eso no se puede tener tanta taquicardia. Si el paciente tuviera una taquicardia impresionante, tendría disminución del gasto cardíaco. Entonces no tendría sangre irrigando a los órganos y finalmente el paciente se va a morir por tener taquicardias impresionantes. Nos vemos en el siguiente video.